Cuentos para niños sabios. El rey del patio. Cuenta una sabia que conoció a un niño que, sin gustarle el recreo, se convirtió en el rey del patio. ¿Quieres saber cómo? Pues estate atento, que ahora te lo cuento. No le gustaba la hora del patio. Se le hacía eterna. No entendía cómo los demás niños y niñas salían corriendo de la clase para jugar a la pelota, en la arena, columpios y demás zonas de recreo. A él no se le daba bien ningún juego que tuviera que ver con pelotas. Además, llevar gafas tampoco ayudaba mucho. Con el baloncesto se lesionó un dedo. Con el fútbol se torció el pie y con el balonmano se rompieron sus gafas. ¡Cómo odiaba esos malditos balones! Sin embargo, un día alguien trajo una idea de un nuevo juego. Se hacían dos grupos. Uno se ponía en el centro y del otro se dividían en dos. Tenían que pasarse la pelota de una parte a otra y, a ser posible, dándole a alguien del grupo del medio. Si la pelota tocaba a alguien, ese niño o niña quedaba eliminado. Y así poco a poco, hasta que del grupo del medio no quedara nadie. Él era un gran estratega. No en vano ganaba a su hermana mayor, que le había enseñado a jugar al ajedrez. Aquel día se quedó observando el funcionamiento del juego. Este era fácil, pero detectó que la estrategia era elegir bien los jugadores del equipo. Como en el ajedrez habría peones, que serían los primeros en caer, caballos, niños ágiles y rápidos en moverse. Las torres serían niños y niñas fuertes, capaces de parar y coger con sus manos la pelota. Si esto sucedía, el eliminado o eliminada sería la persona que había lanzado la pelota. Y como en todo, estaban los más estrategas e inteligentes, y el rey y la reina, los más valiosos, pues tenían todas las condiciones de los anteriores. Después de una semana de observar el juego, se atrevió a jugar. Por supuesto, fue el último en ser elegido por los grupos. Como había observado, sabía cómo algunos de los niños y niñas tiraban la pelota, sus puntos fuertes y débiles. Poco a poco fueron eliminando a los niños, y cuando sonó el timbre de finalizar el recreo, él se había quedado junto con otros 4 niños de su mismo equipo. En ese momento, se sintió emocionado y nervioso. «¡Vamos, equipo! ¡Podemos hacerlo!», gritó uno de los niños, animando a los demás. Sus corazones latían rápido mientras se preparaban para el último enfrentamiento. Trabajaron juntos, comunicándose con miradas y gestos, pasándose la pelota con precisión y rapidez. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que el trabajo en equipo era la clave para ganar. Al recreo siguiente, esos mismos niños formarían un grupo. Se sentían como un equipo unido y fuerte. Jugaron juntos, se apoyaron mutuamente y celebraron cada victoria como si fuera de todos. Se habían convertido en amigos inseparables y la hora del patio se convirtió en su momento favorito del día. Poco a poco, su fama de buen jugador fue en aumento. No era bueno en el fútbol, ni en baloncesto, ni en balonmano, pero en este nuevo juego lo era. Y lo gracioso es que no se había roto las gafas, ni dañado sus manos, ni sus piernas. Y es que no hay nada como querer hacer algo y disfrutarlo. Es entonces cuando la magia sucede y los malditos balones se convierten en benditos balones para jugar con los amigos y compañeros, y te sientes un verdadero rey del patio. Con el tiempo,
volvió a darse otra oportunidad en el fútbol, baloncesto y balonmano. Y aunque nunca fue bueno en esos deportes, consiguió disfrutar jugando, porque en realidad de eso se trataba, de jugar y disfrutar, y no de ser el mejor, porque uno no siempre es el mejor, ni se le puede dar bien hacerlo todo, pero lo que sí puede es disfrutar en todo lo que hace, y eso depende únicamente de ti. A veces puede que no seamos los mejores en todo, y está bien. Lo que importa es encontrar lo que nos gusta hacer y hacerlo con alegría. Además, aprender a trabajar en equipo es genial, porque juntos podemos lograr grandes cosas. Así que recuerda, diviértete, sé amable con tus amigos y nunca dejes de jugar y aprender. Y serás un verdadero rey o reina del patio. Y ya sabes que, cuento contado, sonríe si te ha gustado.